En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Desde hace algo más de una semana, la Corte Constitucional dio a conocer un fallo que era esperado por unos y rechazado por otros. Definió que las parejas homosexuales tendrían los mismos derechos y la capacidad para adoptar que las parejas heterosexuales, eliminando así lo que ellos habían denominado como desigualdad o falta de un trato digno. De inmediato hubo una avalancha de reacciones en el país a favor y en contra. Algunos consideran incluso que esta debería ser una decisión tomada desde el referendo ciudadano. Así que ese es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. A Veredicto y como les decíamos, estamos tratando de analizar en el día de hoy las ventajas y desventajas de este histórico fallo de la Corte Constitucional. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. La decisión que adoptó la Corte Constitucional respecto a permitir que la adopción también sea un asunto para parejas del mismo sexo ha revolucionado grandes sectores de la sociedad colombiana. La Constitución Política de Colombia y la ley establece que deben ser tutelados sus derechos y deben ser custodiados sus supremos valores bajo la tutela de una madre y un padre. Y eso es lo que la Corte Constitucional debió tener en cuenta. En este tema se mezclan aspectos como la fe y la moral de religiones como la católica, cristiana o evangélicas, entre otras, con los derechos de los niños, el sentimiento de los postulantes homoparentales, la ética e incluso las buenas maneras sociales, cuando al final esto se trata de un tema de derecho. Es compatible con la Constitución que la norma autorice la adopción de un menor de edad a una pareja heterosexual. No tiene ninguna tacha de orden de inconstitucionalidad la disposición que está siendo objeto de control. El hecho puntual es que se ha abierto una puerta para que algunos niños puedan encontrar una familia y no tengan que crecer en un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esperando infructuosamente en muchos casos que una pareja heterosexual los adopte. ¿Una pareja homosexual es un buen o un mal ejemplo? ¿Se están desconociendo derechos de los menores? ¿Se está privilegiando el deseo de unos adultos? Estas y muchas preguntas más serán debatidas en nuestro programa de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Así que es acertado el fallo de la Corte Constitucional que autoriza la adopción por parte de parejas homosexuales. Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir allí su voto. Recuerden que también recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía la doctora Amparo de Jesús Zárate. Ella es experta en biomedicina, bioderecho, biotecnología. Doctora Zárate, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y nos acompaña en la defensa el doctor Germán Humberto Rincón. Él es abogado, también experto en derechos humanos y ha emprendido esta lucha a favor de la comunidad homosexual. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos entonces nuestro debate. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctora, puede ponerse de pie y comenzar. Buenas noches. Mis argumentos con relación al tema que nos convoca en la noche de hoy es precisamente a favor de los niños de Colombia, de los que no tienen voz, de los que no tienen la posibilidad de elegir en qué modelo de familia desean ser criados y lograr así el libre desarrollo de su personalidad y por ende su identidad sexual. Tenemos en cuenta que el artículo 42 de la Constitución plantea que la familia está conformada por padre y madre. Es una legislación vigente que se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico. Además, las declaraciones internacionales sobre los derechos del niño y muy especialmente la de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño así lo plantean. Y de igual manera, el artículo 44 que nos habla del interés superior del niño. Así es que en esta
sentencia de la Corte Constitucional se ha declarado derechos para las alianzas afectivas de un mismo sexo, teniendo en cuenta que deban adoptar niños. Así pues, que en ese sentido es que estoy en contra de esta sentencia que la Corte Constitucional declaró el día 4 de noviembre del 2015. ¿Qué pasa, doctora Zárate, con ese gesto de amor que dan estas personas de condición homosexual hacia esos niños? ¿Qué pasa con la posibilidad de que tengan una educación? Seguramente son estos muchos de los comentarios que usted ha escuchado también en la calle. Sí, se puede dar amor, se les puede dar la crianza, se les puede dar la educación, pero ¿a cambio de qué? De replicar un modelo que va a transformar la familia que está conformada por padre y madre, que es la que ha evolucionado a lo largo de la historia y que nosotros como especie Homo sapiens sapiens hemos logrado la formación, los valores que se atribuyen de esta familia. Además, las alianzas afectivas de un mismo sexo no pueden procrear. La naturaleza ha determinado y así se ha dado a lo largo de la historia del ser humano. Ha determinado que la prole surge entre un hombre y una mujer. Hay estudios que han confirmado que los niños no se ven afectados. No podemos precisar de que estos estudios sean en sentido absoluto, porque lo que sí podemos nosotros determinar es que la familia conformada por padre y madre ejerce un modelo que se va replicando y es el que ha permitido que nosotros como seres humanos tengamos valores que los vamos focalizando hacia nuestras generaciones futuras. En ese sentido, estos modelos de familia es lo que permite desarrollar a la sociedad y por ende al Estado. Esta declaración de la Corte Constitucional no está contribuyendo a la paz de Colombia en este sentido, porque no está fortaleciendo la célula fundamental de la sociedad, como es la familia. La está llevando a un modelo de experimentación que no es la viable para el interés superior de los niños. La voy a invitar a que, estando ahí de pie, responda a la siguiente pregunta que la formula el director de la firma Pink Consultores. Se trata del señor Miguel Rueda. Yo quisiera preguntarle, desde su postura bioética e independientemente que usted esté en contra de la adopción homoparental, ¿cómo se garantizan los derechos de las familias constituidas por una pareja homosexual y sus hijos o sus hijas? ¿Cómo se van a garantizar los derechos? Las parejas de un mismo sexo definitivamente no pueden tener hijos y son diferentes a las familias creadas por padre y madre. En este sentido, el tema no es de igualdad, sino de justicia. Obviamente, estas parejas han podido lograr la consecución de sus derechos y como personas adultas pueden adquirir esos derechos, todos los que requieran, pero menos este derecho que no les corresponde. Son los niños los que tienen derechos a tener padres. Estas parejas están queriendo obtener un hijo a toda costa. Y esta no es la situación con la que se conforma sociedad y se conforma Estado. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Para que complemente su postura, vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del doctor Narciso Martínez Morán. Puede seguir, gracias. Él es director del Departamento de Filosofía de Derecho en la Universidad Nacional de España. Tiene un doctorado también de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente de esta universidad, escritor, conferencista de la Unión Europea y Universidades Latinoamericanas, experto en bioética y bioderecho. Doctor Martínez, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo veo ahí lleno de notas, trajo libros. Bien, como ustedes comprenderán, a mí me han cazado, como decimos en España, abuelo.
Me encontraba aquí en otras actividades y me han pedido que viniera. Conozco este tema, pero lo conozco fuera de aquí, porque mientras yo he estado en Colombia se ha producido esta sentencia que a mí no me ha dado tiempo ni a conocer ni a leer. Pero su experiencia es muy importante para nosotros. Pero no tanto la de Colombia como tal. Vamos a comenzar con el interrogatorio, doctora Zárate. Como ciudadano español, ¿nos podría ilustrar sobre la experiencia española con relación a la adopción de niños por parte de parejas de un mismo sexo? ¿Y qué opinión le merece la reciente sentencia colombiana expedida por la Corte Constitucional en cuanto a la adopción de niños por parejas de un mismo sexo? Bien, si me permite voy a comenzar por la segunda parte de la pregunta. He accedido al artículo 42 de la Constitución colombiana, que habla precisamente sobre la familia. Casualidad, coincide con el artículo 42 de la Constitución española sobre la familia. Y por consiguiente, con matices diferentes, pero con muchísima más claridad, la Constitución colombiana. Respecto al artículo 42 de la Constitución colombiana, es tajantemente claro. La familia se constituirá por un hombre y una mujer. Tajante, no hay más. Y es una norma constitucional de rango constitucional. Lo que estudiamos los juristas es que no hay nada más allá y cualquier otra norma tiene que estar sometida a la norma constitucional. Los que explicamos además teoría del derecho, teoría general del derecho, acostumbramos a decir siempre a los estudiantes que inician la carrera que in claris non est interpretatio. Traduzco, no se preocupen. Cuando las cosas están claras en el ámbito legal no hay interpretación posible, por nadie, por nadie. Y por consiguiente nadie puede interpretar una cosa que, como dice la Constitución colombiana tajantemente, la familia está constituida por un hombre y una mujer. No cabe interpretación, no cabe decir, bueno, sí, pero es que por el tema de la igualdad. No, mire, no puede haber una interpretación extensible, puesto que lo ha definido ya la Constitución. Menos aún, un tribunal puede dictar una sentencia que contradice claramente el artículo 42 de la Constitución a base de una interpretación del derecho procesal y del derecho civil que es de rango muy inferior al rango que tiene la Constitución. ¿Qué solución cabe aquí? Modificar la Constitución y probablemente, yo no sé si ustedes ese detalle no lo tengo, si luego tienen que aprobarla en referéndum, pasar luego a continuación al referéndum. Usted tiene estudios en filosofía. ¿Usted sabe la definición del amor por Platón? Bueno, sé la definición del amor por Platón y de todas las maneras todos estamos acostumbrados a hablar permanentemente del amor platónico. Que es erróneo como socialmente es erróneo socialmente, pero claro, el amor platónico es un amor, diríamos, idílico. Yo no sé qué relación puede tener el amor platónico con este caso que nos ocupa. Porque se habla de esta ideología de Platón como que el amor ideal es el que se da entre parejas del mismo sexo. En este sentido se hace referencia al amor que estarían en capacidad de parejas homosexuales darle a un menor de edad. Bien, pero el que una pareja de homosexuales, dos personas, dos seres humanos del mismo sexo, se amen locamente, me parece perfecto, le respeto con todo, no es mi opción, pero es su amor. Nada tiene que ver su amor con la relación que luego puedan tener con un hijo que no es de ellos. Entonces, el problema de los derechos del niño, el bien superior de los niños está por encima no de derechos, sino de aspiraciones y de satisfacciones personales que, no pudiéndolas tener por el marco normal de la naturaleza, tienen el deseo de ser iguales teniendo un hijo que no es suyo y que no es una igualdad, porque ahí se complican las cosas teniendo en contra de lo que parece ser que dicen algunos estudios. Usted citaba hace un momento Nicaragua, desconozco ese estudio, pero yo sí tengo estudios de los Estados Unidos, estudios españoles, etcétera, que dicen lo contrario, incluido alguna persona que es una mujer de ámbito homosexual, dice exactamente algunos de los riesgos que pueden tener la educación de los hijos. ¿Usted cree que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los niños? Se está vulnerando no solamente el derecho a la igualdad de los niños, sino el derecho al desarrollo integral de la persona, el derecho a su propia personalidad, a su propia intimidad, a su propia identidad,
al desarrollo afectivo y problemas de carácter psicológico que pueden tener, como están demostrando algunos estudios, etcétera, etcétera. Ahora tiene la Fiscalía una pregunta, entonces démosle paso. Doctor Narciso Martínez Morán, ¿tiene alguna experiencia, usted conoce de alguna experiencia de niños adoptados en Europa y qué manifiestan con relación al modelo de familia homoparental? Hay experiencias y se trata de experiencias vividas por adoptados que luego están formando parte de una sociedad, de una asociación, y que están luchando precisamente porque consideran que no hay nada tan sagrado para un adoptado como poder decir papá y mamá realmente. Benoit Talot. Chico, Benoit Talot, en enero de 2013 pronunció un discurso que anda también por las redes, pero bueno, dice quién es, dice: estoy en la lucha con la Asociación para Niños Adoptados porque estoy harto de escuchar que muchos hablan de adopción como si lo más importante no fuéramos los adoptados. Es decir, no las personas que adoptan, sino los adoptados. Si preguntas a los adoptados qué quieren ellos, solo tienen una respuesta: un papá y una mamá. Papi y mami son las palabras que el huérfano conoce y cuando es adoptado sueña con usar esas palabras. Los niños en adopción sueñan con sus futuros padres, los imaginan. Desde lo más profundo de su ser, ellos esperan a papá y a mamá. Pero es que luego es más, dice, dar a parejas del mismo sexo el derecho a nosotros traiciona la confianza de nuestra madre biológica. El huérfano necesita un papá y una mamá. Eso no es discriminar a la pareja gay, no tiene nada que ver. Es más simple que todo eso. Todos nacemos de un hombre y una mujer y los adoptantes deben ser un hombre y una mujer, etcétera, etcétera. Y insisten muchísimo, muchísimo. Insisto, este chico tiene 17 años, procede de Vietnam, fue adoptado en Francia con 7 hermanos más y las experiencias que vivió, por lo visto, pues tienen unas carencias psicológicas, afectivas tremendas. Doctor Martínez, muchísimas gracias. Ustedes ya tuvieron la oportunidad también de conocer a nuestra defensa. Cuando regresemos de esta breve pausa comercial, el doctor Rincón hará el contrainterrogatorio. Ya regresamos. A Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que nuestro defensor contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Rincón. Muchas gracias. Quería aprovechar su experiencia como persona dentro de la Unión Europea para que usted nos contara si en la Unión Europea, o por lo menos en España, que es su país natal, el único concepto de familia que se protege es el conformado por un hombre y una mujer. No, evidentemente, como todos ustedes saben, no. En España se aprobó una ley de matrimonio homosexual que conlleva evidentemente también la posibilidad de la adopción. Sin embargo, esta ley que se aprobó el 3 de julio del año 2005, desde la regulación legal, yo entiendo del erróneamente llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, se contempla esta posibilidad. España fue el primer país probablemente en Europa que estableció la igualdad total de lo relativo a la adopción entre el matrimonio heterosexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué enfoca su pregunta, doctor Rincón? Porque lo que ocurre es que aquí se ha hecho un énfasis en que la familia está conformada por hombre y mujer de acuerdo con el artículo 42 y en ese sentido quiero mirar en derecho comparado qué es lo que ocurre y no quisiera que usted se ubicara solamente en las parejas homosexuales, sino si existe protección a otros tipos de familia, aún por personas heterosexuales, para efectos de mirar cuál es la complejidad del tema de familia. Bien, ya se lo he indicado, la claridad con que habla el artículo 42 de la Constitución colombiana. No, escúcheme, no estoy hablando de Colombia, estamos hablando de España y de la Unión Europea. Estamos hablando de derecho comparado. Exacto. Y por consiguiente, ya digo, refuerzo mi argumento anterior, la claridad de Colombia, donde dice taxativamente ese tipo de familia. Por tanto, en Colombia no cabe otro. En España sí. Escúcheme, ¿usted ha leído el artículo 42 de la Constitución Política completo o le dijeron qué es lo que dice? Totalmente completo. Perfecto, vamos entonces luego con ese tema. Ubiquémonos un poco en España y en Europa, por favor, con el contexto. Entonces, me centro en España porque es lo que más conozco. Por supuesto. Y en España, efectivamente, se aprobó por esa ambigüedad del artículo 42
42, insisto en que los constituyentes y ese tema, yo escribí un artículo en el año 78 sobre ese tema, matrimonio y familia en la Constitución española y en derecho comparado, en el año 78, y no dejaba lugar a duda ninguna de que en aquel momento se entendía que el matrimonio, la única familia era la familia heterosexual. La gran mayoría de los españoles no aprueba ni aprobaba esta ley, lo que se ve reflejado, termino rápido, en la manifestación de 1,5 millones de personas en contra, 1 millón de firmas en contra, el informe del Consejo de Estado en contra, el informe del Consejo del Poder Judicial en contra, la Academia de Jurisprudencia en contra, la Conferencia Episcopal Española en contra, mientras que según el Instituto Nacional de Estadística, las parejas homosexuales en España tan solo son 10.000 y se amparaban precisamente por la gran demanda social, cosa que se ha demostrado que no es cierto. Doctor Martínez, ¿cuál es la población y, perdón, la ignorancia de España? Para ver comparativamente el porcentaje. Alrededor de 46 millones y medio, 47, porque en este momento está descendiendo. Teníamos 47 y medio, está descendiendo. No, le doy el dato. El dato es 2,5 de la población. Y la adopción está en el 0,2. Es decir, apenas 200 personas han solicitado la adopción. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, si me lo permite, doctor, para España, que es el contexto que usted conoce mejor, si una madre soltera constituye familia o no. Una madre soltera constituye familia, por supuesto, porque es madre biológica. Perfecto. ¿Y otras formas de familia extendida que haya reconocido el derecho español como ha ocurrido en el derecho comparado? Otra forma de familia es la familia homosexual. No, pero otra que no sea esta. Otra que no sea esta, no hay más que, porque tampoco el ordenamiento jurídico español se ha dedicado el artículo 42 lo tiene claro, y como una cosa es el matrimonio y otra cosa es la familia constituida por una mujer que tiene hijos, evidentemente tiene, pero no hay familias de un hombre solo. Doctor Martínez, doctor Rincón, debo interrumpirlos por tiempo. Nosotros tenemos en este momento espacio para una breve pausa comercial. Cuando regresemos, ustedes escucharán los argumentos que nos trae esta noche la defensa. Ya volvemos. De la Corte Constitucional que autoriza la adopción por parejas del mismo sexo es el debate que estamos teniendo esta noche. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar a la Fiscalía. Veamos ahora cuáles son los argumentos que nos trae la defensa. Doctor Rincón. Muchas gracias. Quiero iniciar esta intervención porque precisamente el artículo 42 de la Constitución Política no ha sido interpretado, o mejor, leído en debida forma. Efectivamente, como dicen aquí mis colegas abogados y abogadas, el artículo 42 habla que la familia se constituye por un hombre y una mujer, pero posteriormente dice o por la voluntad responsable de conformarla. Y yo quiero invitarlos para abandonar un poco la primera parte y centrarnos en la segunda, con la cual en Colombia se protege inclusive la familia extendida. También en Colombia, doctor, aquí sí protegemos a los hombres cabeza de familia, no como usted nos comentó que en España no hay protección a los hombres que tienen hijos y no constituyen familia. En primera instancia eso, la familia no es únicamente la conformada por hombre y mujer. Voy con un segundo argumento. Para el caso de esta demanda, curiosamente que quien presentó esta demanda a la Corte Constitucional fue un profesor que con su grupo de estudiantes, todos heterosexuales, plantearon a la Corte una demanda. ¿Qué dijo la Corte en términos sencillos? Uno, el interés superior de niños y niñas es el que está protegiendo la Corte, al decir claramente que ellos, estas personas que están abandonadas por personas heterosexuales, pueden tener una familia diferente. Y esa protección y ese interés superior es muy fuerte. Con segundo lugar, decir claramente que aquí se dice que no se puede hacer una discriminación por orientación sexual o por orientación sexual, excúsenme, para efectos de negar la adopción. La Corte no tuvo en cuenta únicamente temas de orden estricto legal. Por supuesto que hay unos estudios con los cuales se soporta la Corte, y voy un poquitico más a otra parte. La Organización Mundial de la Salud dice que ser homosexual no requiere de tratamiento, que las personas que en cambio sí requieren tratamiento es quienes se sientan mal con los homosexuales. Supongamos, una pareja homosexual de hombres adopta a un niño o a una niña, y ese modelo eventualmente nace o un niño o niña toma su opción sexual por la homosexualidad. En ese caso, el niño sería tan normal como el papá o la mamá.
Y en el ámbito internacional, al igual que ocurrió con el tema del ejemplo que les traje de mujeres, poco a poco las mujeres fueron teniendo derechos y empezó un país tras otro país, como empezamos en España precisamente con el tema del matrimonio igualitario, la adopción igualitaria, y que en varios países se empieza a desarrollar desde hace 10 años en Europa, pero yo también quiero decir que en América Latina hemos tenido estos avances con leyes que se han dado desde la Argentina, desde el Uruguay y de México. Entonces, así como este tema avanzaron con los derechos de muchas poblaciones, la Corte Constitucional lo que está haciendo es cumplir su papel académico y de justicia al decir que las mayorías no pueden aplastar a las minorías, porque de ser así estaríamos llamados a que no existiera ningún tipo de ellas, minorías étnicas, religiosas, filosóficas, políticas. Si las mayorías colocan y dicen lo que quieren, acabarían la democracia. La democracia solamente existe cuando se reconoce, cuando se fortalece a las minorías, todas en términos generales. 6 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Ese fue el fallo de la Corte Constitucional, pero el procurador dice que es mejor que la ciudadanía decida a través de un referéndum. ¿Usted cree, lo ve válido, lo ve viable? Plantear esto de parte del señor procurador es una propuesta antidemocrática e inconstitucional. Como lo planteé, si las minorías fueran llevadas al poder de las mayorías, serían aplastadas. Razón por la cual no puede ser motivo de una consulta ciudadana, pero no aquí en Colombia. Exactamente las mismas palabras del procurador las hemos escuchado en otros países. El más cercano recuerdo ahora en Costa Rica, en donde este tema se fue a llevar a las votaciones y la Corte dijo los derechos humanos no pueden ser objeto de consulta ciudadana, razón por la cual estos procesos no tienen sentido. En el caso del procurador específicamente lo entiendo, yo respeto profundamente sus conocimientos, sus creencias individuales, pero él quiere someter a la hoguera medieval y quemar todo lo que él considera inadecuado, y dentro de parte de esto ha sido el ataque que ha hecho sustancial frente a temas como el tema de homosexuales. Todas las sentencias de la Corte solicitan la nulidad, y en ese sentido yo siempre le he recomendado al procurador en público hacer un curso de Derecho Constitucional de él y su equipo de trabajo, ¿cierto? Y leer el libro más importante en Colombia, que es la Constitución Política de Colombia en un Estado laico. El señor Javier Suárez, de la Fundación Marido y Mujer, tiene la siguiente pregunta para usted. Estudios científicos nos advierten que hay perjuicios para los niños criados en parejas del mismo sexo. El doctor Paul Zulis, con una muestra de 207.007 niños, advierte que hay el doble de afectación emocional para los niños criados en parejas homosexuales, y que este tipo de parejas en promedio no superan los 3 años de vocación de permanencia, es decir, de convivir juntos y luego se separan. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta por el pueblo colombiano en un eventual referendo para decidir la suerte final de la adopción de niños para parejas homosexuales. ¿Por qué le tienen tanto miedo al referendo? ¿Por qué tienen tanto temor de que sea el pueblo en el que las urnas decida la suerte final de los niños, si pueden o no ser adoptados por parejas homosexuales? ¿No es esto una violación al principio fundamental democrático? Bueno, la respuesta para la persona que me ha hecho la pregunta es la misma. Creo que usted no conoce lo que significa la filosofía constitucional, y usted como mayoría quiere aplastar a una minoría. Es evidente en su planteamiento, pero yo no quiero remitirme a un tema de un estudioso. La Sociedad de Pediatría de los Estados Unidos de Norteamérica le preguntaron, ¿ustedes están de acuerdo con la adopción de personas y parejas homosexuales? Y esta sociedad científica, antes de hacer un juicio previo o un prejuicio, dijo, hagamos un estudio. Las conclusiones son, los niños y niñas de parejas de hombre y mujer tenían las mismas dificultades y las mismas ventajas de los niños y niñas de parejas homosexuales, razón por la cual una sociedad científica dio el aval a la adopción. ¿Eso qué significa claramente? Que lo que hay detrás de estos argumentos no son razonamientos de orden técnico, médico ni científico, sino que lamentablemente, como hemos escuchado, son argumentos tristemente de fundamentalismos que azotan y acaban con la democracia. Invitamos entonces a pasar aquí al estrado a Elizabeth Castillo. Ella es coordinadora del Grupo de Mamás Lesbianas de Bogotá, abogada de la Universidad de Caldas, experta en derechos sexuales y reproductivos y experta además en temas referidos a violencias de género. Doctora Castillo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. La última que tiene la palabra, ¿qué opina del tema que estamos tratando y de las opiniones que ha escuchado hasta el momento?
Creo que en estos temas suele encontrarse uno en los debates con mucha desinformación, mucho prejuicio, pero cuando uno va a confrontar eso con la realidad, que es mi caso, digamos que soy mamá lesbiana y que coordino un grupo de mamás lesbianas que existe hace 12 años en este país, pues se encuentra con que realmente las estadísticas no responden con lo que los anuncios milenaristas y casi que apocalípticos señalan. Realmente no pasa todo lo que la gente cree que ocurre. Y lo digo desde mi experiencia, pero además desde el conocimiento que tengo de muchos estudios que se han hecho, serios, fundamentados, en el tema de la crianza de niños en hogares homoparentales. Cuando estábamos haciendo referencia al caso de este menor de Vietnam, adoptado por una pareja también homosexual, él decía que la ley debe velar por los más débiles, no por el capricho de los más fuertes. ¿Usted cree que aquí, en este caso, cuando los pequeños no tienen ni voz ni voto, prevalecieron sus opiniones y por lo que ustedes estaban apostando? No, yo creo que la intención final, la más profunda que tiene una pareja heterosexual, homosexual o la que sea, que va a buscar un proceso de adopción, la intención final es darle cuidado y amor a un niño o a una niña. Esa es la intención final. Y esa no es una intención discutible. A ningún niño, en ningún lugar del mundo, le preguntan en qué hogar quieren nacer. Los niños que están en los centros para adoptar son niños criados y nacidos en hogares heterosexuales que fueron abandonados y que al ser abandonados entran en este proceso de adopción y entran en esta institucionalización que es además profundamente inconveniente. Toda la gente que se opone al tema de la adopción jamás se ha sentado a pensar en qué condiciones reales es que están los niños y las niñas cuando hablamos de que están institucionalizados. Una última pregunta antes de comenzar con el interrogatorio, y es que a la gente le preocupa mucho que estos niños sufran de bullying, que su conducta, sigan los patrones de conducta de sus padres. ¿Está esta sociedad preparada para ello? ¿Es un punto de partida de un nuevo modelo de familia? ¿O usted cree que no se verán afectados? Ahí justamente lo que me permite responder es la experiencia y el conocimiento que tengo del tema, tanto a nivel personal con lo que se refiere a mi hijo, como a nivel de 12 años de experiencia coordinando un grupo de mamás lesbianas que funciona en el país. Casos se pueden dar, sin duda, pero que esos casos ocurran no es razón suficiente para impedir que los homosexuales puedan adoptar. Que esos casos ocurran, si es que suceden, implica que el sistema educativo tiene que garantizarle el bienestar a los niños y a las niñas. La respuesta no es que los homosexuales no tengan hijos, porque ya tenemos. La respuesta es el sistema educativo tiene que garantizar el bienestar. Comencemos el interrogatorio, doctor Rincón. Sí, usted nos ha dicho que tiene hijos, Elizabeth, pero además de eso, cuéntenos cuál es su estado civil, cuál ha sido la experiencia y si realmente podemos decir que usted ha sido un daño para su hijo. Y cuéntenos también si su hijo es igual de homosexual a usted. Yo tengo un hijo de 25 años que me salió hetero. Eso es un chiste, porque realmente a muchas personas les parece muy doloroso que sus hijos sean homosexuales. A mí no me parece doloroso que mi hijo sea heterosexual. Me parece que es una de las posibilidades que tenía. Y es maravilloso que pueda vivir su vida emotiva, emocional, con la mujer con la que hoy vive y con la que disfruta muchísimo, digamos, la construcción de una perspectiva de futuro, porque ya además estoy hablando de un hijo de 25 años. No hay ninguna posibilidad, digamos, en un hogar en el que hay personas responsables de que haya daño a un hijo o que haya la intención de vulnerar a un niño o a una niña. Elizabeth, pero perdón, la interrumpo. Usted tuvo a su bebé, pero usted bien lo decía, que en este momento hay cerca de 6.000 niños de difícil adopción. Son niños que ya superaron la primera edad de sus vidas y que estaban acostumbrados de pronto a otro modelo y se van a encontrar ahora con 2 papás o 2 mamás. ¿Es diferente el caso? No, lo que pasa es que ¿cuál es el modelo de familia que tenían estos niños? ¿Por qué están institucionalizados? ¿Por qué terminaron en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Quién los abandonó? ¿En qué condiciones vivían? Cuando uno piensa en eso, entiende que es que lo que hace la familia es la intención y la vocación del cuidado, del amor, no lo que diga un artículo. Lo que hace la familia es el amor en el que se rodean los niños. Y yo puedo asegurar que un niño que esté en el sistema de protección, sea de difícil adopción o no, de los que además es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene esa categoría, sea de difícil adopción o no, si le preguntan si quiere tener un hogar, la respuesta va a ser sí, claro que quiero tener un hogar. ¿Conoce usted casos de personas y de parejas homosexuales cuyos hijos hayan seguido esta misma tendencia? Sí, claro, la proporción es muy parecida.
de cualquier grupo de población en cualquier país, incluyendo quienes nos están oyendo y hagan la lista en sus familias, entre el 8 y el 10% de personas de cualquier grupo, del grupo del colegio, el de la universidad, del club, del lo que quieran, entre el 8 y el 10% son personas que no son heterosexuales. La gran pregunta aquí es, si son homosexuales, ¿cuál es el problema? Si la orientación sexual es una característica de protección constitucional. Pero no es un punto de partida para que estas familias homosexuales que tengan un hijo adoptado y que siga esa conducta homosexual, pues está frenando el ciclo de la vida, que es la reproducción. ¿No es un punto ese de partida? En un país en el que el 52% de los embarazos no son planeados, ese no sería un argumento realmente. Sí, Elizabeth, quería preguntarle usted, con su experiencia con un grupo de mamás lesbianas, estadísticamente, ¿cuántas mujeres lesbianas han abandonado a sus hijos y están en el bienestar familiar en este momento para adopción? Yo conozco casos de mujeres lesbianas a las que les han quitado sus hijos por su orientación sexual, en una conducta abiertamente discriminatoria, y que están luchando denodadamente por volverlos a recuperar, porque son excelentes mamás o excelentes papás, cuando también hay hombres gays que están en esa situación. Pero no conozco ninguno que haya abandonado a sus hijos. Vamos a comenzar ahora con el contrainterrogatorio. Doctora Zárate. ¿Considera usted que por brindarle un hogar a un niño adoptado por parejas de un mismo sexo, se le debe privar al menor de la posibilidad de crianza con ambas figuras paternofiliales, trátese de madre o padre según el caso? Es que esa privación de la posibilidad de ser criado por un hombre y una mujer ya la vivió. Por eso está en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque lo abandonaron dos personas que, en las circunstancias que hayan sido, yo quiero creer que no siempre es por una gran irresponsabilidad, pero en las circunstancias que hayan sido, dos personas, un hombre y una mujer que los concibieron, los abandonaron. Usted ha respondido que en la misma proporción las parejas conformadas por hombre y mujer pueden llegar a tener hijos homosexuales, y en el caso de las parejas del mismo sexo pueden tener hijos heterosexuales. Sin embargo, hay un estudio de las investigadoras Susan Colombok y Fiona Tasker, que hicieron un seguimiento hasta la edad adulta de varios niños que participaron en este estudio, y encontraron que el 56% de los adultos criados por parejas homosexuales consideraban la posibilidad de tener una relación homosexual, contra el 14% los niños criados por una madre soltera, y asimismo el 24% tuvieron relaciones homosexuales, en comparación del 0% de las que fueron criados por madre y padre heterosexual. Yo le puedo responder, así como usted trae mis estudios, yo le puedo responder con otro. Digamos que el promedio que se conoce de los estudios formales que se han hecho en el mundo, y esto incluye a la Asociación Americana de Psicología y a la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, la proporción es esa que le estoy dando, entre el 8 y el 10%. Puede haber algún estudio que señale una proporción diferente, pero pues la misma experiencia en el grupo de mamás lesbianas me da pie también para decírselo. Yo conozco muy pocos casos de niños y niñas que han sido criados en hogares homoparentales y que son homosexuales, y de la gran cantidad de personas homosexuales que conozco, pero muy poquitas que fueron criados en hogares homosexuales. Eso no tiene ninguna relación, no hay absolutamente ninguna conexión entre una cosa y la otra, y si no, los homosexuales no existiríamos, porque venimos la gran mayoría de hogares heterosexuales. Las parejas homosexuales tienden a ser más promiscuas, tienden a cambiar progresivamente de parejas. ¿En qué medida podría esta situación afectar a los niños que van a convivir con diferentes padres y diferentes madres a lo largo de su ciclo, de su desarrollo vital, como niños y como adolescentes? ¿Usted sabe cuál es el promedio de duración pareja entre heterosexuales en Colombia? Se lo puedo decir. El promedio de duración pareja es de 3.8 años. O sea, es muy parecido. Hay parejas que pueden durar 50 años y hay parejas que se casan y se divorcian a los 2 meses. También eso existe y ocurre con mucha frecuencia, y eso no depende de la orientación sexual. La estabilidad de la relación de pareja no depende de la orientación sexual. Por supuesto, lo ideal es que si hay niños, pues que se les den las mejores condiciones de estabilidad, pero no creo que sea una característica exclusiva de los homosexuales que
haya cambio de parejas o que una pareja, conozco muchísimas personas heterosexuales que se han divorciado y han establecido nuevas relaciones y ahora sus hijos están siendo criados con una persona distinta con la que tienen una excelente relación independiente de que sea o no su papá biológico. Doctora Castillo, la última pregunta se la formulo yo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que va a acatar este fallo de la Corte. ¿Ustedes están temerosos de que en algunas de las condiciones que deban ustedes, que requieran, se vean bloqueados o obstaculizados? Creo que es importante decir una cosa aquí, y es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no solo dijo que iba a acatar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervino en la demanda, y cuando intervino en la demanda hizo un concepto favorable diciendo no existe ninguna razón por la cual los homosexuales no puedan adoptar. O sea, no tienen ningún temor. Yo creo que es una situación que va a tomar tiempo. Aquí hay que entender que no va a haber filas de homosexuales esperando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mañana. Los procesos de adopción en promedio en Colombia duran 4 años. Es decir, esto es una cosa que va a tomar tiempo. No se creó un procedimiento específico para homosexuales, no es que van a dar niños ya en 6 meses, no va a haber ninguna diferencia. Quien inicie el proceso de adopción en unos 3 o 4 años tendrá la respuesta y ahí ya empezaremos a saber cosas. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo también para la defensa. Nosotros hacemos una breve pausa comercial y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. A veredicto, vamos de inmediato con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Doctora Zárate. Para Colombia es importante llevar este asunto a un referendo, porque debe allí priorizarse por el constituyente primario los derechos de los niños, que sea el pueblo quien realmente determine qué tipo de familia quiere para la sociedad colombiana. Dentro del Congreso no se ha hecho el debate porque el Congreso de Colombia tiene claro que está vigente la Constitución colombiana en el sentido de que los hijos deben surgir de padre y madre. Esa es la constitución de familia nuclear que se ha establecido en Colombia y que se ha desarrollado a lo largo de nuestra condición como miembros de especie Homo sapiens sapiens. Yo quiero traer a colación un planteamiento que hace Natalie de Bilenco, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Lesbianas de Francia, y dice: no es la igualdad lo importante, sino la justicia. No podemos pedir igualdad para situaciones que son diferentes. Sería una desigualdad justa y una igualdad injusta. En este sentido, los niños están por encima de los derechos de los demás. Y esta es la familia que quiere Colombia. Conservar esa esencia, la génesis de la protección de la familia conformada por padre y madre. Muchas gracias. Escuchemos ahora los últimos argumentos que tiene esta noche la defensa. Doctor Rincón. Bueno, básicamente decir que el artículo 42 de la Constitución Política efectivamente habla de hombre y mujer, pero en Colombia solamente el 35% de parejas conformadas de este tipo de familia. El resto son familias extendidas, son formas diferentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un concepto de familia bastante amplio, acercado a la realidad, y todavía no incluye el tema de parejas homosexuales como lo ha hecho la Corte. Eso es como un primer momento. El segundo momento es que todavía me preocupa que, no obstante la argumentativa, no obstante los estudios, no obstante los argumentos de orden filosófico constitucional, todavía estemos escuchando a las mayorías aplastando a las minorías, aduciendo los derechos de niñas que no van a ser afectados para nada. En ese sentido pienso, y puedo concluir con esto, que lo que está detrás de este debate no son los niños y las niñas, sino son los moralismos que se han exacerbado al ver que les han tocado una tradición que no es una tradición ni constante ni existente, porque la familia se amplió. Por esa razón me preocupa sustancialmente que todavía sigan pensando personas que se hacen un daño, y yo podría decir, ¿por qué las personas
personas que en este momento tanto se preocupan por los niños y las niñas no están en el bienestar familiar haciendo línea para adoptar a niños y niñas, y con eso no tendríamos un solo niño o una niña. Mientras tanto, esperemos, como dijo Elizabeth, que en unos años parejas homosexuales de Colombia y de cualquier parte del mundo vengan a recoger a estos niños de difícil adopción, a entregarles su amor, su cariño, su patrimonio y su protección. Muchas gracias. Es acertado el fallo de la Corte Constitucional que autoriza la adopción por parte de parejas homosexuales. Es el debate que hemos tenido esta noche. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet. Encontrarán allí una casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Ya regresamos para conocer su veredicto. Su opinión acerca del fallo de la Corte Constitucional. Ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía doctora Amparo de Jesús Zárate con un 68%. La defensa, el doctor Germán Humberto Rincón, obtuvo un 32%. Doctora Amparo de Jesús Zárate, usted ha asumido esta noche el papel como fiscal y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Con beneplácito recibo este veredicto, teniendo en cuenta que la sociedad colombiana ha entendido que al abrir una ancha endija se abren las puertas del campo. Y en este sentido, no solamente si se les diese la oportunidad de adoptar a las parejas de un mismo sexo, ya no vamos a hablar solamente de parejas, vamos a hablar de tríos, vamos a hablar de grupos poliamorosos en situaciones adversas que se van a encontrar los niños en la sociedad colombiana. Por consiguiente, Colombia vota por la familia como célula fundamental de la sociedad. A ustedes los representantes, muchas gracias. A los testigos, de igual manera, gracias por habernos acompañado esta noche en este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, la cita el próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!